ratito más y presentaba todo el sector. Importantísimo el tema que hablamos de tecnología, pero hablemos de sueños. Un sueño al cual los bolivianos jamás vamos a renunciar. No necesariamente es ir a este mundial, es ir a algún mundial. Y obviamente, al pensar en ello, el apellido Ascargorta siempre viene a nuestras mentes, pues nuevamente suena en la Federación Boliviana de Fútbol. A ver, vamos a hablar de este tema, es súper interesante y para ello lo tenemos aquí a Beto Acosta, periodista deportivo, gran amigo, un excelente profesional. Gracias, y por supuesto, si hablábamos de Ascargorta, pues lo tengamos acá, conversemos con él, con el ex técnico de la selección boliviana de hace tantos años, de los 90s, don Javier Ascargorta. Muy buenas noches, profe. Daniel y Beto los saludan. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Hola, buenas noches, tanto a Daniel como a Beto, y aquí estoy para hablar con ustedes. Bueno, inicialmente muchísimas gracias, profe, por darse un ratito y conversar con nosotros de un tema que lo decíamos. Me voy a dar la licencia de poder empezar. Profe, durante todos estos últimos años, el soñar con un mundial se ha vuelto eso nada más, un sueño. ¿Cuál es su evaluación al respecto? ¿En qué cree que se falló? No, yo no creo que se falló. Lo que pasa es que ha habido nadie daba nada por esta selección al principio. Sin embargo, luego se fue mejorando y para mí el partido importante que se falló fue en Venezuela. A partir de ahí ya no hubo una resurrección que podíamos decir que era un poco como reconocer el sueño de ir a un mundial nuevamente. Y al final vino esa última derrota con Brasil en el Siles que, bueno, echó por tierra absolutamente lo que se había trabajado. Pero yo soy de la opinión de que a pesar de todo se ha hecho un buen trabajo. Quizá se ha perdido un poquito de jerarquía en la selección, en el sentido de cualquiera llega a la selección, ¿no? Pero yo creo que se ha dejado un buen pozo. Está bien, profe, la verdad que es todo lo que usted nos dice, es cierto, es lo que nos ha pasado, lo hemos vivido en carne propia, pero mirando hacia adelante nos hemos encontrado estos días con la noticia de que usted ha estado entrando a las reuniones con la Federación Boliviana de Fútbol, de que usted tiene una buena relación con Fernando Costa y de que usted puede acercarse quizás a encaminar un proyecto a largo plazo que nos ayude a ilusionarnos de que en algún momento podemos llegar a tener ese mundial y esa experiencia que hemos tenido con usted a cargo como técnico. ¿Cómo han sido esas charlas con el presidente Fernando Costa y qué tan cerca está esa idea de que usted pueda acercarse nuevamente a la selección? A ver, en primer lugar yo tengo que hablar de que soy muy amigo de Fernando Costa desde hace mucho tiempo, desde antes de que cuando Fernando Costa era presidente de la UTB, yo ya era el primer doctor honoris causa. Fue en Bolivia por la Universidad UTB. Entonces, fíjate si mi amistad con él es de tiempo atrás. Luego, en segundo lugar, tuvo la deferencia de invitarme al partido con Chile, el día de la lluvia, ¿se acuerdan? Claro que sí. Entonces, yo estuve con ellos, hablé con el comité ejecutivo, comí con ellos y le hice un pensamiento a Fernando Costa, que fue, y a todo el comité ejecutivo les dije, a mí me gustaría ser el hombre de Fernando Costa en Santa Cruz, porque considero y creo que en la selección le falta una orientación, una dirección deportiva y no... A ver, voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros clasificamos al Mundial de Estados Unidos, Ecuador no había ido a ningún Mundial. Y sin embargo ahora es un asiduo en un Mundial. Sí. Quiere decir esto que nuestros vecinos han evolucionado y nosotros poco o nada. Profe,
para entender un poquito la situación, entonces se estaría proponiendo más que la dirección técnica de la selección, estaríamos hablando de una gerencia deportiva, quizás regionalizada, para entender un poquito cuál sería el rol de esta gerencia deportiva, de aceptarla o cuán avanzada está esta propuesta. Le voy a poner un ejemplo. Yo hablo muy a menudo con Fernando Costa. Hoy mismo he hablado a raíz de una reunión que he tenido con la gente de la Nueva Santa Cruz y de muchos planes que hay aquí. Pero en ese sentido tengo que decir una cosa, que es que ¿usted cree que hubiera pasado algo si hubiera habido un gerente o hubo una responsabilidad con el tema Cabrera? Sí, claro que sí. Entonces es importante que haya alguien que asuma esa responsabilidad y no que ese jugador pues resulte que ha jugado un partido amistoso con la selección paraguaya, luego no puede jugar con la boliviana, se hace un recurso, se pierden puntos, etcétera, etcétera. ¿Y todo por qué? Porque no ha habido una relación directa con la gerencia o la dirección deportiva de esa federación. O sea, organizativamente nos vendría bárbaro, y además tener a Javier Escargorta sería una imagen importante, no solamente para los chicos, para la selección, para los futbolistas, sino también para el exterior. La imagen de Javier Escargorta es fuerte. Ahora, viendo hacia adentro, profe, ¿cómo podemos darle el nivel y la jerarquía que tiene nuestra selección? Hemos hablado de los partidos que hemos tenido al principio de la eliminatoria, al final. Hay mucha diferencia de jerarquía con los otros equipos, con las otras selecciones. Básicamente porque todos juegan en Europa, juegan a otro ritmo, tienen otro nivel táctico, y en Bolivia todavía no. ¿Cómo podríamos equilibrar esto? ¿Cuál podría ser un buen plan de acción? Bueno, en primer lugar es importante el tema, lo que tú planteas es muy interesante porque es cuestión de competencia. Es decir, yo muchas veces he dicho, cada vez que jugaba la selección boliviana decía, bueno, el rival termina el partido y sus jugadores van a competir al fútbol español, al fútbol italiano, al fútbol francés, a la Premier League, etcétera. ¿Dónde van a competir los jugadores bolivianos? Entonces hay poca competencia fuera de Bolivia por parte de los jugadores de la selección. Y la competencia interna, la competencia nuestra, se ve en los partidos de la Sudamericana, de la Libertadores, etcétera, es baja. Entonces se necesita esa competición si se quiere llegar a tener una jerarquía de verdad en los jugadores y en la selección. Bueno, profe, nos hemos pasado muchos años evaluando qué ha podido pasar con la selección, soñando, tratando de hacer paralelismos entre lo hecho en el 93 y lo que se está haciendo en este año. Yo tengo que aterrizar un poquito la situación para tener algunas certezas como hincha también de la selección. Javier Escargorta, ¿dirigirá la selección nacional? ¿Es el próximo técnico? ¿Sí? ¿No? ¿Más adelante? Yo creo que no. Yo creo que más bien mi trabajo va dirigido a ser director deportivo de esto, pero todavía no hay ni prisa ni hay nada en cuanto a la dirección técnica, teóricamente, de la elección de un DT para esta selección. ¿Que puedo ser yo? No lo sé, pero yo le puedo decir una cosa y una garantía: yo no puedo decir no a Bolivia, pero sí puedo orientar, puedo aplicar lo que yo sé, puedo estar donde tengo que estar y ayudar a quien sea el director técnico de la selección, sea nacional, sea internacional, venga de fuera, no venga de fuera. ¿Cómo le diría yo? Mi cuarto de hora de fama ya pasó. Entonces yo lo que quiero es aportar y trabajar en cosas positivas. Profe, ¿cómo ve a ver, la federación ha dicho que se va a tomar un tiempo para elegir al técnico, como usted bien lo dice, todavía no hay una decisión.
pero sí se ha empezado a trabajar en temas inferiores. Hace poquito se ha confirmado a Pablo Escobar como el coordinador de las selecciones menores. ¿Cómo ve esta nueva designación o esta continuidad a Pablo Escobar? Me parece muy bien que haya una continuidad en las categorías inferiores. Creo que es importante que sigan con el trabajo que ya se ha empezado en esas categorías inferiores. Pero no se olvide que, por ejemplo, Escobar recorrió todo Bolivia en busca de chicos sub-17. Tengan en cuenta que yo lo hacía eso siendo seleccionador absoluto, que iba por toda Bolivia a conocer a muchachos, a conocer a gente para que luego pudieran alimentarse las selecciones en las distintas categorías. Yo creo que es una medida buena y es una medida productiva. Profe Azcargorta, muchísimas gracias por su tiempo, por conversar con nosotros, por su sinceridad y por supuesto, lo digo y lo repito, nunca vamos a renunciar a este sueño de nuevamente ir a un mundial. Será este, el próximo, el subsiguiente, no lo sé, pero espero poder verlo. Gracias, profe, hasta siempre. Gracias, y bueno, lo único que les digo es que así como ustedes aportan en su faceta al deporte, yo pueda aportar con mi experiencia, algunos le llaman sabiduría, pero con lo que sea, a que esta selección vaya para arriba. Gracias, profe. Va a ser hasta cualquier momento. Nuevamente, gracias por su tiempo. Seguro que sí. Si hay alguien que puede aportar a las elecciones, Javier Azcargorta. No, por supuesto que sí. Nada más que estamos con muchos sueños de por medio. Claro, pero como dice, no como técnico, sino con otra faceta. Bolivia necesita jerarquizar muchas cosas. Y tener una figura como Javier Azcargorta, hasta para los nexos internacionales, ¿te das cuenta? No, de pronto hay un buen chico en Bolivia, ¿a quién llamamos? Bueno, a Javier. ¿Y cómo anda Villamil? No sé. ¿Y cómo anda Chura? Y Javier Azcargorta te puede dar unas referencias. Mira, comunícate con tal persona que es un scouting que te va a dar más datos y empezar a publicitarlo. O sea, está bueno tener una figura como Javier Azcargorta que empiece a equilibrar un poco y de a poquito jerarquizar el fútbol boliviano de alguna manera, ¿no? Creo que puede ser un buen aporte. Sí, de hecho, la noticia así medio a priori de pensar en Azcargorta, en la selección, era complejo, ¿no? Es todavía un sartén muy caliente el animarse a agarrar la selección y decir, yo lo llevo al mundial y voy a hacer todos los procesos. Es que antes de tener el nombre del técnico necesitamos eso, un proyecto, una idea de fondo. Lo que pasa con Pablo Escobar me parece interesantísimo, tiene un proyecto bien estructurado. Javier Azcargorta podría venir a aportar a eso, a que ese proyecto termine creciendo, porque ¿en qué consiste un proyecto de divisiones menores? Darle competencia a los chicos, que es lo que decimos, ¿dónde compiten los chicos? Bueno, empezar a generar esas estructuras y podría ser un trabajo profundo. Ojalá la federación se esté tomando este tiempo de pausa para elegir un técnico para armar estas estructuras, eso sería importante. Beto, complicado, porque hablar de divisiones inferiores